¿Alguna vez has sentido que puedes concentrarte perfectamente en algo mientras el caos sucede a tu alrededor? Algunos lo logran, pero otros simplemente quedan absortos por tantos estímulos. ¿Qué crees que sucedería si nuestra atención estuviera dirigida hacia 5 cosas a la vez? Probablemente perderíamos la cabeza. Afortunadamente, tu cerebro tiene un poder impresionante llamado atención selectiva. Es como un superfiltro que te ayuda a enfocarte en una cosa, ignorando miles de detalles. En este video vamos a descubrir cómo tu mente decide qué es importante y qué queda en el fondo. ¿Te atreves a descubrir lo que has estado ignorando? Vayamos a este video. Estás en laberinto mental. Las personas procesan información visual todo el tiempo, como cuando observan, comparan y recuerdan patrones u objetos. Al hacerlo, intentan ignorar los detalles que no son importantes. A primera vista puede parecer sencillo comparar 2 cosas, mientras aparece información que no es relevante. De alguna manera, si te digo que encuentres la serpiente en esta imagen, tu mente inmediatamente reconoce lo que es una serpiente. ¿Qué forma tiene esa serpiente? ¿Qué color podría tener en esta imagen? Y de esta manera, podemos dejar de prestar atención a otros objetos. En este caso, dejamos en segundo plano los plátanos. ¿Ya has encontrado la serpiente? Estoy segura de que sí. Este método que he utilizado para que busques un objeto entre un montón de distractores se llama paradigma de búsqueda visual conjunta. El patrón típico de este tipo de búsqueda es que el tiempo de reacción aumenta conforme se añaden más elementos a la escena visual. En otras palabras, cuantos más distractores, en este caso plátanos, haya, más tardamos en encontrar el objetivo, o sea, la serpiente. Ahora, probablemente te estás preguntando, ¿qué tiene de relevante esto? Tiene más relevancia de la que imaginas, pues la atención selectiva nos ayuda a encontrar lo que estamos buscando. Por ejemplo, cuando buscas una señal de tránsito entre varios carteles, o intentas encontrar el lápiz que necesitas entre muchos otros en tu escritorio, o incluso cuando tratas de reconocer el rostro de tu madre en medio de una multitud. Pero basta de tanta teoría. ¿Puedes decirme cuáles son los objetos que se encuentran en esta imagen? Nuestro cerebro procesa múltiples estímulos, por lo que, sin este mecanismo de selección, los humanos no estaremos bien preparados para enfrentar las diversas fuentes de distracción en nuestro entorno. Estas imágenes suelen conocerse como imágenes de figuras superpuestas o figuras entrelazadas. Son usadas para estudiar la percepción visual y la atención selectiva, ya que te obliga a ser más observador, a diferenciar varios objetos que están mezclados o superpuestos en una sola imagen. A medida que exploramos la atención selectiva, es importante entender que esta habilidad no solo mejora con la edad, sino que también puede variar entre las personas. Aunque los estudios muestran que los niños desarrollan una mejor atención selectiva a medida que crecen, no todos experimentan este desarrollo de la misma manera. Por ejemplo, investigaciones de Stalto-House y Kyle han encontrado que los niños necesitan más tiempo que los adultos para completar ciertas tareas, sin importar la complejidad. Esto se debe a que su capacidad para procesar información aún está en desarrollo. Pero incluso en los adultos, hay quienes pueden distraerse fácilmente por factores como el ruido, estrés, falta de interés o algún problema cognitivo. Antes de continuar, quiero que respondas esta pregunta en comentarios. ¿Cómo te enfrentas a las distracciones? ¿Y cómo estas pueden influir en tu día a día? Finalmente, te pondré un video. La instrucción es simple. Cuenta los pases que hacen las personas con el balón. ¿Listo? ¿Cuántos pases fueron? Sí, fueron 14. Pero lo interesante no está en cuántos pases lograste contar. Déjame ponerte el video de nuevo. Pero esta vez,
quiero que prestes atención a algo más. Ahora dime, ¿notaste algo diferente? ¿Viste al gorila caminando tranquilamente por medio del grupo? Probablemente no lo viste la primera vez. ¿Por qué? Porque cuando estamos concentrados en una tarea específica, nuestro cerebro puede perderse detalles que, a simple vista, parecen imposibles de ignorar. Lo curioso es que, aunque nuestros sentidos recojan una gran cantidad de información, es nuestra atención selectiva la que decide qué es importante y qué podemos ignorar. Esto no es todo. Aún quedan más ejemplos que explorar, por lo que es momento de que comentes y te suscribas para traer la segunda parte de este video. Es importante decir que existen otros fenómenos interesantes, como es el fenómeno de cambio, donde la gente a menudo no percibe cambios en el entorno. O la ilusión de la atención, que ocurre cuando la mente se distrae por estímulos externos y no logra captar lo que realmente sucede a su alrededor. Es un recordatorio más de que nuestra percepción siempre está influenciada por nuestra atención. Una vez más, podemos darnos cuenta de lo compleja y errónea que es nuestra mente, incluso por más que sepamos cosas como estas. La próxima vez que estés enfocando tu atención en algo, detente por un momento y pregúntate, ¿qué más podría estar sucediendo a mi alrededor que no estoy viendo? Comienzo yo. Hoy estaba haciendo un ejercicio inmersa en la música. Dejé el celular en el suelo. Mi enfoque estaba absolutamente en el ejercicio. No reaccioné a tiempo, cuando mi celular había sido aplastado por un disco de 4 kilos. Sigues tú. Te leo en comentarios. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.